En el año 92 aquí tuvimos una hermosa y gloriosa, impactante visitación que en el mes de junio del año 92 nos reuníamos aquí en la calle Olazábal en la reunión, y en los meses siguientes fue tal el mover del Espíritu Santo que en semanas tuvimos que empezar a alquilar estadios y estábamos sorprendidos, admirados. Yo mismo decía, ¿qué está pasando? Multitudes venían a ser como ustedes, ser impactados, ser transformados, ser salvos, ser sanos. Pastores que después nos testificaban diciendo, desde que regresé de las reuniones allí en Belgrano, algo sucedió en mi iglesia, en mi familia. Muchos viajaron a diferentes lugares del mundo y comenzaron avivamientos tremendos donde también miles y millones de personas conocieron a Jesús como una onda expansiva. Yo me acuerdo que siendo pastor, cada culto, cada fin de semana, regresando a casa después de haber predicado todo el fin de semana, de repente el Señor me guió. Por eso digo, como el Señor, hoy les quiero hablar de 3 cosas necesarias como cristianos en nuestra vida cristiana normal. Necesitamos el poder, necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos también el ser enviados. No solamente el poder, no solamente la guía, sino canalizar, dar, porque todo lo que el Señor nos dio a nosotros como integrantes de la iglesia y como aquellos que tenemos el privilegio de haber nacido de nuevo y de recibir en nuestro corazón, hay algo sobrenatural. Y cada uno de ustedes que está en este altar están recibiendo una impartición que ni se imagina lo que va a suceder en los próximos meses, en tu vida, en tu corazón, en tu mente y a través de ti. ¿Cuántos lo creen eso? Ahora, ¿cómo comenzó? Porque claro, uno ahora está medio grande y estamos en la etapa de decir, bueno, les cuento cómo, como el abuelo, que les cuenta historias de cómo fue que se originó todo esto. El cómo es sobrenatural. El cómo es un total desconocimiento de un manual. No hay un manual de avivamiento, sino es la guía del Espíritu Santo que te va inquietando y te va guiando tus pasos hacia una dirección donde uno desconoce, porque yo desconocía dónde me llevaba el Señor. El Señor me dijo, tenés que ayunar. Y si había alguien en Argentina que no le gustaba ayunar, era a mí. Y de repente el Señor me empezó a hablar, tenés que ayunar, tenés que buscarme. Y no solamente un día de ayuno, varios días, con agua. Y por supuesto cuando uno ayuna, comienza toda esa batalla, toda esa inquietud, nos duele la cabeza, tenemos hambre, vemos una milanesa caminar adelante nuestro y en vez de ser tentados a leer la Biblia, somos tentados a correr detrás de la milanesa o la empanada. Pero es una cuestión también, era una cuestión, por lo menos en mí, en lo personal. El Señor me estaba diciendo que necesitaba que humillara de alguna manera mi vida, diciéndole, Señor, tengo más hambre de lo que tú tienes para mí, de lo que representa la comida. Es decir, cuando uno ayuna, de alguna manera le está diciendo a Dios, Señor, este día hoy quiero preparar mi corazón para buscar tu rostro y disponer mi corazón para oír tu voz. Sé que mi cuerpo necesita el otro alimento, pero puede aguantar. Hoy te necesito a ti. Y así pasó que varios días leyendo la palabra, buscando al Señor, oraba, buscaba al Señor y desconocía lo que tenía el Señor para mi vida. Y luego volví a mi rutina normal de alimentación y luego otra vez el Señor me decía, ¿querés más de mí? Sí, Señor, ayuná. Otra vez, Señor, no, ayuno no. Ayuná. Y otra vez esos días de dormir inquieto, porque cuando uno no come de noche se siente mal. Y no es que uno
encuentra una comunión gloriosa cuando está pasando el ayuno. Es una batalla, pero en realidad el corazón se comienza a quebrantar, se comienza a alimentar de la palabra. Comencé a leer en muchas oportunidades el mismo libro de Proverbios y me detenía en los capítulos y oraba y lloraba y le decía: Señor, en esto y en aquello tengo que cambiar, tengo que preparar mi corazón para ser un mejor y más eficaz siervo. Y así fue que fueron pasando los meses y el Señor me estaba guiando ¿a qué? A prepararme como un depósito espiritual para una impartición. Cuando el Señor quiere hacer algo en nuestros corazones, nos comienza a guiar. Y lo primero que aprendí es que para nuestra vida cristiana necesitamos el poder de lo alto. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y también necesitamos estar en una constante y permanente dependencia de Dios. Porque no es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad, no son nuestros conocimientos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, a pesar que conocía la palabra, a pesar que había sido educado y por supuesto hasta los 30 años conocía muy bien todo lo que el Padre decía acerca de él. Sin embargo, necesitó la experiencia de ser investido de poder cuando el Espíritu Santo vino sobre él. El problema de esta generación es que tenemos muchos recursos, tenemos muchas capacidades y podemos casi depender más de la tecnología, de las luces, de un momento muy emocional, de una muy buena música. Y les quiero decir algo: avivamiento no viene humanamente, viene del cielo. Lo otro es una linda emoción. Por supuesto necesitamos la tecnología, necesitamos todo lo que nos da el mundo moderno, pero la pasión que nace en nuestros corazones viene de un encuentro personal con Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que tenemos que comenzar a desesperarnos, a decir: Señor, yo sé que hay más. No conformarnos, no estancarnos, no confiar en nuestras habilidades. No porque podés cantar bien o hablar bien o convencer a alguien. No es lo que vos podés hacer o lo que lograste. Es lo que Dios va a hacer con un corazón rendido, con un corazón sensible, con un corazón que se humilla, con un corazón que le dice: sí, Señor. Cuando hablé del ayuno no hubo ni un amén. Claro que no nos gusta ayunar, pero es necesario. Pero es parte. No digo que es una clave, ni digo que es una... Le hablo de mi propia experiencia, por eso no estoy hablando de métodos. Estoy hablando de lo que sucedió en mi corazón. De cómo comenzó este pozo de despertar espiritual. Dios no busca a los mejores. No busca a los más capaces. Busca a los que están dispuestos a pagar el precio, a buscarlo, a amarlo. Y yo les decía a veces a otras personas: yo siento una inquietud de estar más cerca de Dios. Yo no me conformo con los cultos que son muy lindos, con la iglesia que crece y con los programas de radio y los programas ya de abrir un colegio y todos los programas de un pastor. Yo le decía a las personas amigas: hay algo que nos estamos perdiendo en la Biblia. Hay niveles de gloria, de poder que no estamos alcanzando. Y les estaba hablando de algo que yo desconocía. Ni sabía que me iba a ocurrir. Es más, cuando comenzó a ocurrir el mover de Dios, la primera vez que alquilamos el estadio de Obras, acá, y dijimos: vamos a hacer un culto en un estadio de 5,000 personas. Yo ese día, que era un 12 de octubre del año 92, llegué en taxi porque
no se podía estacionar allí sobre la avenida Libertador. Llegué en taxi y veo una fila de gente desde el estadio de Obras que alcanzaba hasta un estadio muy bueno que hay muy cerca de ahí. La fila, digo, bueno, porque es grande, porque es amplio. No quiero entrar en controversias. ¿No? La fila llegaba hasta allí. Y yo le digo al taxista exactamente estas palabras. ¡Qué cantidad de gente que hay! Miren la cantidad de colectivos. ¿Hay fútbol en River? El taxista me dijo, no. Y seguía viajando hacia Obras. Y cuando llegamos hasta Obras me dice, no, la gente sale de acá, de Obras. Me dice, me parece que está sucediendo algo acá en este estadio. Toda esta gente viene aquí a Obras. Y me pregunta, ¿usted me pidió llegar acá? ¿Usted sabe qué está pasando acá? Le digo, sí. Yo estaba temblando de la sorpresa, ¿no? Le digo, viene un predicador. Es decir, yo estaba sorprendido. Estaba admirado. Dios estaba haciendo algo que no me esperaba. Había una multitud. De hecho, no pudimos abarcar a toda esa multitud. Tuvimos que hacer varios cultos. Y eso es lo que Dios tiene para su pueblo y para sus hijos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Ese fue el inicio. Después hicimos otros muchos eventos más, donde cada vez Dios nos sorprendía más. Y les cuento esto porque ayer a la noche, cuando estábamos en ese ambiente muy especial de breakthrough, de irrumpimiento, yo volví a sentir esa misma atmósfera, esa misma libertad, ese mismo momento donde la presencia del Espíritu Santo es tan real y tan cercana a cada uno de nosotros. Y les quiero decir esta mañana, prepárense a lo largo de este día y también ahora en este momento. Porque no es casualidad que ustedes están aquí hoy. Vienen tiempos mayores de gloria y de poder sobre cada uno de ustedes. Amén. Ayer Todoay nos contaba cómo a través del Espíritu Santo Dios lo llevaba, lo hacía volar por el poder de lo alto. Yo creo que viene un momento en tu vida donde un nivel de unción va a ser tan fuerte. No que vas a orar por las personas y van a volar, pero en tu corazón va a haber tanta autoridad y tanta confianza y toda cadena interior va a quebrantarse. Ayer mientras él hablaba de su experiencia, con los años yo aprendí algo. Yo dije, hay algo muy importante, por supuesto, en la manifestación, cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Y esto nos pasó a nosotros, me pasó a mí, donde entramos y las personas eran impactadas por el poder del Espíritu Santo. Pero lo más impresionante, y ayer cuando estaba orando aquí, sentí que el Señor iba a llegar a lo profundo de tu corazón y arrancar toda raíz de tristeza, de desesperación, de amargura que te impide recibir la unción de Dios. Porque el Señor te quiere ungir, te quiere llevar a un nuevo nivel, te quiere levantar de tiempos de derrota, de tal vez de tristeza, de angustia, de depresión. Pero hay momentos en ese ambiente de gracia, de libertad, donde el Espíritu Santo viene a nuestros corazones a sanarnos. Así que abran su corazón en lo que resta en esta mañana, porque el Señor va a hacer un milagro profundo, en lo más profundo de nuestro ser. Hay algunos textos
que quiero compartir con ustedes en Isaías 42. Este pasaje, conocido como uno de los cánticos del siervo, habla Isaías cientos de años antes acerca de lo que iba a ser el ministerio, la conducta, el sufrimiento, la misión del Hijo de Dios. Este pasaje dice en el versículo 1, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Y en este pasaje vemos justamente que lo que le sucedió a Jesús con su Padre es lo que el Padre va a hacer con cada uno de los que estamos aquí. Dice la Escritura que al siervo, al hijo, lo sostiene Dios. La palabra hebrea, yo lo sostengo, significa te doy mi apoyo, te doy todo lo necesario para cumplir tu misión con éxito. Y esa es la palabra que el Señor quiere hablar a cada uno de sus hijos. Que Él te va a sostener, que Él te va a equipar, que Él te va a ayudar. Aunque estés solo, aunque estés rodeado de una familia incrédula, el que te sostiene es Dios. El que te levanta es Dios. Pero no solamente yo le sostendré, dice aquí el Señor. Dice lo segundo, yo lo voy a equipar. Así como cada uno de nosotros hemos experimentado ese equipamiento del cielo, no podemos salir a impactar esta generación sin ser equipados como Jesús fue equipado. El máximo ejemplo nuestro es Jesús. Amén. Y fíjense lo que dice aquí. He puesto sobre él mi espíritu. En hebreo esa palabra espíritu significa rúa. El siervo no va a cumplir su misión humanamente, sino equipado con el Espíritu de Dios. La palabra rúa es la misma que se utiliza cuando el Señor movió su espíritu en la creación. Es el espíritu creador, es el espíritu poderoso que viene del cielo. Así que el Señor te dice en esta mañana, yo te voy a enviar. De eso se trata de SEM. Yo te voy a enviar, pero te voy a inspirar, te voy a dirigir y te voy a sostener y te voy a fortalecer. Este mundo viene para hacer temblar las convicciones de muchos creyentes, pero a ti te va a sostener el Señor. ¿Por qué? Porque ha puesto o ha soplado su rúa, su espíritu. Te ha impartido el fuego de su presencia. ¿Cuántos quieren ese poder sobrenatural? Yo quiero pedirle al Señor que lo que sucedió hace años atrás, que la experiencia que tuvimos años atrás, que impactó a tantas personas en diferentes generaciones, hoy en esta mañana ese mismo poder del Espíritu Santo descienda sobre tu corazón, trayendo victoria, trayendo sanidad, trayendo restauración, inspirándote, trayéndote aliento nuevo. Debemos caminar entonces con esa expectativa de que Dios nos va a sostener, nos va a equipar y nos va a dirigir. Y les digo esto porque mañana ya empieza el día laboral y vienen problemas y hay cosas que pasan en el mundo, pero recuerden estas tres cosas que va a hacer el Señor con ustedes. Te va a sostener, te va a equipar con su espíritu y va a dirigir tu vida. Te lo digo otra vez, te va a sostener, te va a equipar y te va a dirigir. Otra vez, te va a sostener, te va a equipar y te va a dirigir. Aunque estés solo, el que te sostiene es Dios. Aunque venga contra ti multitud de problemas, aquí el que te sostiene es Dios. El que te inspira es Dios. El que te equipa es el Espíritu Santo. ¡Wow! Y después salimos al mundo, a la vida cotidiana. Y viendo el ejemplo de Jesús, en Marcos capítulo 4, versículo 35,
Al día siguiente, el Señor a la noche les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Del otro lado había una misión. Del otro lado había un propósito. Del otro lado había un joven poseído por una legión de demonios que tenía que ser libre, y ese joven tenía una misión de ser un gran evangelista en la región de Decápolis. Así que pasar al otro lado significa seguir rumbo al destino y al propósito diseñado por Dios. Pero, dice, dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas le siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual comenzó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Cuando el Señor nos habla de nuevos desafíos, nos hablan de pasar al otro lado, nos habla de una nueva etapa, de una etapa de mayor madurez. Y Jesús vivía en esa madurez. Y como parte de esa madurez, debemos aprender a enfrentar la vida, las tormentas de la vida, con la confianza, con la paciencia y la seguridad de saber que Jesús está con nosotros, que Él nos equipa, que Él nos sostiene, que Él nos ayuda y que Él nos guía. Les quiero decir algo: que haya una tormenta en tu camino no significa que vayas en la dirección incorrecta. Muchas veces cuando vas en la dirección correcta, también se levantan tormentas. Muchas veces uno dice: pero si yo estoy agradando a Dios, vengo a la iglesia, pero hay tormentas, hay cosas que pasan alrededor en la familia, en el trabajo, en el país, en la economía. Las tormentas no las podemos evitar. Y los discípulos en el medio de la tormenta se llenaron de angustia, de temor. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a ir a pique? ¿Cómo vamos a salir de esto? Pero Jesús estaba allí. No podemos evitar las tormentas. Lo que podemos evitar es que la tormenta entre a nuestro corazón. Porque sabemos que el Señor nos sostiene, el Señor nos dirige y el Señor nos equipa. Y tenemos que aprender a vivir diariamente con esa confianza. Jesús vivía de tormenta en tormenta. Los problemas eran diariamente. No es que era una casualidad para Jesús una tormenta. Cada día se levantaban conflictos. Los religiosos, los romanos, los discípulos que no entendían, que competían entre ellos, que experimentaban su falta de fe constantemente, que reaccionaban mal, que cuando el Señor les hablaba de multiplicación, ellos estaban deseosos de despedir a la gente para que vuelva a su casa. Pero Jesús es el ejemplo para nosotros de cómo enfrentar la vida. Por eso les hablé desde el comienzo. Es muy hermosa la conferencia, pero el avivamiento no tiene que ver con los 2 días que estamos encerrados aquí. Avivamiento es vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Sabemos que Él nos sostiene, que Él nos dirige y que Él nos ayuda en todo, que Él nos equipa. Así que no importa las tormentas, ahí están las tormentas, pero ustedes tienen el destino y el destino está en las manos de Dios. Y Él es el que detiene las tormentas, es el que te da paz en medio de las tormentas. Es el que dice: las tormentas están fuera de tu control, pero yo estoy en control y yo soy el soberano y yo estoy a tu lado. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Segunda de Corintios. Fíjense Pablo cómo aprendió esto.
En 2 capítulo 1, versículo 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y esa es la verdadera madurez espiritual. Y a eso te está llevando el Señor. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que yo leo la Biblia, veo una distancia entre lo que dice Pablo, cómo ese hombre experimentaba el día a día, cómo estaba dispuesto a sufrir, cómo no tenía miedo. ¿Por qué? Lo que escuchábamos ayer. El Señor lo había visitado, lo había sanado, le había revelado al Cristo resucitado. Tenía una misión, tenía un propósito, había sido lleno del Espíritu Santo. Que el fuego no se apague. Hace más de 30 años la llama sigue ardiendo en nuestros corazones y no se apagó. Y hemos viajado por el mundo impartiendo ese ánimo. No es solo algo que pertenece a un pastor, es que yo sé de dónde viene el equipamiento. El equipamiento no es humano. Yo todos los días sé de dónde viene el recurso. El recurso es aquel que dice: yo soy tu Padre, yo te sostengo y yo he puesto sobre ti mi Espíritu. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo? Cuando uno tiene el Espíritu Santo, tiene la confianza, tiene la valentía, el coraje, tiene la capacidad de resistir, de saber que más allá de tus fuerzas sigue estando Dios de tu lado, que resucita a los muertos. Tremendo. Imagínense que se levante una generación en esta época con esta misma autoridad y esta misma pasión y esta misma convicción. Esto es lo que Dios está haciendo. Esto es lo que Dios está haciendo en Desén. Esto es lo que Dios está despertando en las naciones. Una nueva generación de jóvenes apasionados, rendidos, llenos del poder, que han experimentado el soplo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en ellos y está sobre ellos y fluye a través de ellos. Así que cuando leemos la Biblia y vemos estos ejemplos de Jesús diciéndole a los discípulos: no teman. ¿Por qué no tienen fe? ¿Cómo se olvidaron de todo lo que les he enseñado, de todo lo que vieron? Así que ese crecimiento, esa nueva etapa viene cuando el Señor nos enseña a vivir situaciones que nos ponen a prueba nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra paciencia. Vemos el ejemplo de Elías. Dice la Escritura en Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, dice la Escritura. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Un solo hombre enfrentó a una generación que se había apartado de Dios, comandada por Jezabel y por Acab. 2 perversos reyes que por más de 60 años habían desviado al pueblo de Israel de los patrones de Dios. Introdujeron a los Baales, habían quitado la idolatría en el pueblo de Israel. Y el Señor llamó a un hombre desconocido, tal vez no muy preparado. Un hombre que después Eliseo dijo, antes que fuese arrebatado: yo quiero una doble porción de lo que Dios te dio a ti. ¿Y quién era ese hombre? Según lo que dice Santiago, no era muy especial. Es como ustedes, una persona cualquiera,
como nosotros, que tenía las mismas debilidades, pero se atrevió a creer, a decir realmente quiero vivir y quiero experimentar. Por eso dije, vemos en la Biblia ciertos ejemplos, ciertos hombres, ciertos modelos, personas que vemos la profundidad y la madurez de su relación con Dios y nos sentimos tan distantes. Pero yo los quiero desafiar a vivir una vida cristiana mucho más profunda. Que este sea el inicio de una relación con Dios más cercana. Y yo les quiero animar a esto, con este ejemplo de Elías, que enfrentó a este hombre simplemente obedeciendo al Señor. Acab por más de 60 años había permitido que la maldad llegara a la nación de Israel. Pero todo el pueblo reconoció después, solo el Señor es Dios. Como dije hace un momento, el Señor no busca a los mejores, busca a los rendidos. ¿Cuántos hoy levantan sus manos y le dicen, Señor, yo quiero vivir una nueva comunión con Dios, más cercana, más sensible a tu presencia? ¿Y cómo trató Dios con Elías? Bueno, le enseñó cómo uno va aprendiendo la relación con Dios. Hay todo un pasaje que no tengo tiempo para leer. Pero el Señor le habló allí en Primera de Reyes y le dijo, Elías, que era de los moradores de Galaad, ve a la presencia de Acab y dile que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por tu palabra. Así que él fue allí y le dijo eso a Acab y le obedeció. Y luego el Señor le siguió enseñando a través de la propia experiencia y le dijo, bueno, luego que has obedecido en esta primera instrucción, ahora ve al arroyo de Querit y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y él fue e hizo como la palabra de Dios le dijo y vivió en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y el Señor le dio orden a los cuervos que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Cuando una persona depende de Dios, aprende a confiar. Para nosotros es muy distante eso, pero imagínense que el Señor le dijo a Elías, ve al arroyo de Querit, quédate allí, bebe del agua y espera en mí un día a la vez. Porque cada día yo te voy a sustentar. Y eso es lo que tiene que aprender la nueva generación. Que cada día Dios te va a sostener. Que cada día, no importa lo que está pasando alrededor, el Señor se encarga de lo que necesitas. El Señor le dijo, cada día voy a mandar a aves que van a traer alimento para ti. Y él tenía que esperar. Para nosotros es medio difícil entender eso. Porque cuando nosotros tenemos hambre, ¿qué hacemos? No esperamos los cuervos, llamamos a Globo. Y viene la hamburguesa. Pero este hombre estaba siendo enseñado, entrenado a confiar en los momentos donde el Señor le decía, haz esto, esperaba en Él, confiaba en Él y veía la mano y la provisión de Dios. Luego el arroyo se secó y el Señor le dijo, ve a la ciudad de Sarepta de Sidón, que es el lugar donde vivió o estaba radicada la familia de Jezabel, un lugar horrible. Y el Señor dice, ve a Sarepta de Sidón porque he dado orden a una viuda que te sustente. Y así fue entrenado en esa dependencia. Por eso yo les estaba hablando al comienzo de este mensaje. El Señor te sostiene, el Señor te equipa y el Señor te guía. Por supuesto,
nosotros hacemos lo humanamente posible, pero yo anhelo que vivas en una comunión más cercana y más real con el Espíritu Santo, y que todo lo que aprendiste, en este caso fue a la casa de la viuda, le dijo, bueno, quiero beber, ella le dio de beber, y cuando él dijo también, quiero comer, el Señor le había dicho, esa mujer te va a sustentar. Entonces él le dijo, primero dame de beber, ella le dio una taza de agua, y luego le dijo, dame de comer, y la mujer dijo, no tengo que comer, porque se acabó el alimento en casa y estamos ya esperando morir. Tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y ya con mi hijo estamos preparándonos para morir. Y el Señor, que ya le había enseñado, que Él lo sostuvo y le trajo la provisión todos los días, le enseñó a la otra persona diciendo, mirá, yo aprendí una cosa, que si ponemos al Señor en primer lugar, Él se va a encargar de lo que necesitamos. No solamente el Señor nos enseña a nosotros, sino que las experiencias que vamos a tener milagrosas con Dios nos va a entrenar y capacitar para enseñar a las otras personas a confiar en un Cristo vivo y poner al Señor en primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso es lo que es la vida cristiana, poner al Señor en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo quiero que levante sus manos porque quiero orar ahora para que ese fuego y ese poder de lo alto vengan sobre sus corazones, para que esa autoridad del cielo se intensifique aún más, para que la unción de lo alto se haga aún todavía más real en tu vida. Levante sus manos. Señor, yo te ruego que ese poder y esa autoridad del Espíritu Santo, esa unción que estaba sobre los profetas, esa unción que vino sobre Jesús, sobre el siervo, esa unción que acompañó a Jesús, ahora te pido que venga sobre cada uno de estos jóvenes, Señor, y que no sea una reunión más, que sea un momento de encuentro, porque tú los vas a guiar a ser de bendición a muchas personas. Míreme por un momento, el Señor me habla ahora de un momento de ensanchamiento. Prepárense porque, claro, vuelvo a lo mismo. El Señor le dijo a Elías, haz esto. Y él lo hizo y el Señor dijo, bueno, ahora tengo más. Y luego más. Y el Señor te dice, a partir de esta mañana y de estos días se abren puertas nuevas, oportunidades nuevas. Vas a ver más gracia, vas a ver más autoridad, vas a poder enseñar a otros. El enemigo te estuvo deteniendo, te estuvo limitando. Pero hoy, por poder de las palabras del Espíritu Santo, vienen tiempos de libertad, de ensanchamiento, de libertad espiritual, de decir, Señor, no importa lo que viene adelante, tú me sostienes. Y voy a aprender a vivir un día a la vez. El Señor le dijo, voy a mandar cada día aves que te traigan de comer. No había control. Hoy sí tenemos el control para que venga la hamburguesa. Pero él no tenía control, tenía que esperar. Pero al esperar en Dios, se entrenó en su fe, se entrenó en su unción. ¿Cuántos quieren esa preparación ahora, diciendo, Señor, sé que vienen momentos más gloriosos y más poderosos del cielo sobre mi vida? Cuando la unción desciende, el Espíritu se despierta, se pone en alerta, diciendo, prepárate porque viene de Dios algo especial sobre tu vida. En Hechos capítulo 10, versículo 38, y ya vamos a orar. Dice la Escritura
acerca de cómo el Señor preparó a su siervo, que lo equipó, lo dirigió y lo sostuvo. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo quiero desafiarte esta mañana, allí donde estás, a que levantes tus manos y le pidas más. ¿Qué querés ver más de Dios en tu vida? ¿Que estás dispuesto a orar? ¿Que estás dispuesto a renunciar a lo que el mundo te ofrece para poder decirle: Señor, yo quiero lo que tú tienes? Lo que me da el mundo pronto pasa. El agua de vida que Cristo nos da, el día que bebas de ella, le dijo Jesús a la mujer samaritana, el día que pruebes esto, ya no vas a querer lo otro. Y el mundo te ofrece alternativas para entretenerte, pero Dios te dice: yo te ofrezco el equipamiento del cielo. Are you ready? ¿Estás preparado para ese equipamiento? Y si tienes ese equipamiento, yo te voy a sostener. Y yo te voy a sostener, no importa si los demás no tienen, yo me encargo de sostenerte. Y cada tormenta que venga a tu casa, a tu familia, yo tengo la autoridad para llevarte al otro lado. Porque de eso se trata la vida. No es solo decir, bueno, vamos de gloria en gloria. Es batallas, luchas, adversidades, momentos difíciles. Pero yo sé que la paz de Dios está en mi corazón. Y yo espero en sus promesas. Y el Señor le dijo a Elías: cada día viene. Y él decía: pero hoy tengo hambre, Señor, todavía no llegó. Pero vino. Prepárate, porque está viniendo lo que estás esperando. Está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo. Porque muchas veces cuando las cosas pasan más allá de nuestro control, estamos entrenándonos a que Dios tome control de nosotros. Tome control. Y cada culto que aquí, cuando comenzó el avivamiento, y yo le decía: Señor, vienen multitudes de Europa, vienen multitudes de Estados Unidos. Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me decía: solamente búscame, todo lo demás me encargo yo. De los milagros, de la unción, del poder. El Señor se va a encargar de cada una de nuestras dificultades. Pero la vida cristiana se vive así. Se vive primero equipado con poder del Espíritu Santo. Jesús vivió hasta los 30 años. No hizo ningún milagro. No echó fuera ningún demonio. No empezó su ministerio a través de los milagros y de las maravillas hasta que recibió poder. Hoy las personas dicen: yo ya no necesito el poder. Puedo hablar bien. Puedo expresarme bien. Pero no es eso. Necesitas primero lo que necesitó Jesús. Él es el ejemplo nuestro. No podemos hacer nada sin antes ser llenos. Y cuando llegó el momento de empezar su ministerio, cuando llegó el momento donde el Señor le dijo: bueno, ahora vas a empezar tu ministerio, es ahí en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, que dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma como paloma. Y una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vino sobre él el Espíritu Santo. Más adelante dice en el versículo 14: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Cuando regresó a Galilea,
lleno del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron por toda la región. Y cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso en pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos, para que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Hoy el Señor quiere cumplir su misión en tu vida, y para eso necesitas ser lleno, ser guiado y recibir el poder. ¿Cuántos quieren ser llenos, ser equipados, ser guiados por Dios en todo lo que emprendan en la vida, ser sostenidos por Él? Y también recibir el poder para hacer que los oprimidos sean puestos en libertad. Recibir el poder para alcanzarle la buena noticia a los pobres y para proclamar que este es el año del favor de Dios. Padre, yo te pido, pónganse en pie, por favor. Yo te pido que esta sea la mañana, Señor, donde cada uno de ellos experimente ese fuego y esa autoridad. Donde cada uno de ellos experimente el bautismo del Espíritu Santo. Donde cada uno de los que estamos hoy aquí podamos tener una experiencia cercana, real, con Jesús. Señor, muchos de ellos hoy van a ser bautizados para empezar algo poderoso en sus vidas. Hoy. Levante sus manos. Hoy. Jesús no dio un paso en el ministerio, sin antes recibir poder. Y hoy yo creo que en esta iglesia es tu río Jordán, donde va a descender la paloma. Es el lugar donde el fuego va a arder. Y una vez que tengas ese equipamiento, el Señor te va a decir: bueno, ahora sí llegó el momento del ensanchamiento. Es el momento para poder ayudar a los cautivos a ser libres, a los ciegos ver, a los pobres ayudarlos. Llegó el día en que Elías, bajo el poder del Espíritu, logró que toda una nación diga: solo Dios es el real. Y que más de 400 sacerdotes baales fueron humillados y juzgados porque un hombre se atrevió a obedecer. Y el Señor te dice: hoy es el momento. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, anunciar a los cautivos libertad, vista a los ciegos. Se abren las puertas de las misiones, se abren las puertas de los colegios, de las universidades, de las empresas, de las industrias. Vas a reflejar a Cristo, vas a reflejar a Cristo. Vas a llevar a Cristo ahí. Vas a llevar a Cristo a lugares de oscuridad. Comienza tu ministerio público.
en el poder, en la unción, en la gracia. Él te va a sostener. Él te va a guiar. Cuando parece que la debilidad humana es más fuerte que tu espiritualidad, el Señor te va a fortalecer. Te va a fortalecer. Señor, arranca todo lo que ha sido depositado por el infierno desde hace años en los corazones, frustraciones, dolores, pecados. Señor, aquello que ha contaminado el alma de cada uno, el corazón, que en esta mañana, bajo la unción del Espíritu, caiga en toda cadena. Que esta sea la oportunidad, Dios, donde podamos ver la gloria de Dios descender de una manera gloriosa, y el Espíritu Santo bautizarnos, llenarnos, que se deposite en nosotros ese manto, esa autoridad. Elías era alguien común, normal, pero Dios le había dado algo, y eso está cayendo aquí ahora. Simplemente levante las manos, pídale: Dios, yo quiero vivir una vida cristiana real, cercana a lo que dice la Biblia. No quiero vivir una cosa yo y leer otra en la Biblia. Quiero vivir lo que dice ahí. Quiero caminar en el poder de Dios. Quiero sostenerme en las pruebas. Quiero ser paciente cuando no tengo respuesta. Quiero ser paciente. No quiero ser vulnerable. Quiero esperar un día a la vez. No te desesperes, jovencito. No te llenes de angustia. No pienses que tu bote se va a pique. El Señor te sostiene. El Señor te sostiene. Sí, Señor. Estamos anhelando de ti, Señor, un día a la vez. Y que esta sea la oportunidad. Levante sus manos. Padre, yo te pido que lo que sucedió hace tantos años aquí, ese pozo, ese espacio, ese lugar donde tú has elegido para depositar tu gloria, que esa misma unción que estaba sobre Jesús y que luego cayó en el aposento alto, que ahora descienda sobre cada corazón deseoso, que podamos atraer tu presencia, que podamos atraerla diciendo: Señor, hoy me toca a mí. Pedro y Juan le dijeron a un hombre: no tenemos nada material para darte, pero una cosa tenemos, por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que siento en mi corazón. El Señor te da un depósito, te transfiere del cielo algo sobrenatural ahora.